Además, vamos a meterlo en la polémica. Él, Robert Silva, profesor, hasta hace 15 días, titular del CODICEN, hoy precandidato del sector Ciudadanos, Partido Colorado. ¿Cómo anda? Bien, bien. ¿Será el típico presidente que pueda ser? Digo porque Robert Silva es candidato a presidente. ¿Ya lo puedo contestar espontáneamente? Primero... Lo puedo, pero antes de que diga nada, para ver por dónde es que uno está pensando, para que no se confunda nadie. De lo que yo hablo, lo puedo expresar con toda comodidad. Es muy probable que yo no vote a la coalición ni al Partido Colorado. A mí no me asustaría que una persona como Robert Silva sea presidente de la República. Bueno, ¿se entendió? Pero pará, no, pero pará. Pero porque votar. por lo que vos dijiste hoy, pero tiene que ver con votar o no votar. Es lo que te infunde alguien y el respeto y hasta dónde vos pensás que acá hay un límite. Se entendió, pero vamos a empezar la entrevista. Bien, Si no, eso. Pero quería simplemente decir eso. ¿Cuáles son los presidentes que son posibles de ser presidente? Acá hay uno. Y es probable que no lo vote. Bueno, se entendió, pero empecemos la entrevista. Hay algunos que hace 20 años son presidentes y hablan con los No te pajaritos. niegues, Iván, no te niegues. No, te porque lo niegues. digo con mucho respeto, nada más. Vamos a hilar y unir un eslabón con otro. Robert, ¿qué lectura haces como político del triunfo de... Así te metemos en el tema, del triunfo de Milei en Argentina? Yo creo que primera cosa muy buena y que tenemos que estar todos muy contentos como vecinos y hermanos, como nos decimos con la República Argentina, es que van 40 años de democracia en un país que ha tenido a través de la historia tantas turbulencias vinculadas a la democracia. Entonces es una cosa muy buena, porque más allá de los avatares propios de las situaciones económicas, políticas, sociales, es una democracia que ha vivido largo tiempo y lo tenemos que celebrar. No, y además nunca antes tuvo 40 años consecutivos. Sí, en el siglo XX, un país de golpe de Estado en golpe de Estado. Golpe de Estado en golpe de Estado, situaciones, se acuerdan, de cambios de gobierno uno tras otro con pocos días de duración, en fin, situaciones complejas, pero que en definitiva hablan de una democracia que se está consolidando. Luego, el deseo al pueblo argentino y a la República como tal, que a partir de la decisión legítimamente adoptada, tengan la solución a los diversos problemas que nosotros, como uruguayos, conocemos que la sociedad argentina tiene, más allá de las posiciones que tengamos respecto de los gobiernos, el que sale o el que entra. Creo que ojalá la decisión del pueblo argentino le ayude a encontrar las soluciones a los problemas que tiene. Bien, me voy a meter de lleno en la campaña, pero antes de entrar en la precandidatura, hace un par de semanas que dejaste de ser el presidente del CODICEN. ¿Qué evaluación haces de la transformación educativa, como le gusta llamar al gobierno, que quedó andando, pero que todavía está lejos de desarrollarse por completo? ¿Cuál es tu evaluación? Es una evaluación, obviamente, estuve al frente de la misma en el lugar que no es ocupaba. imparcial, ¿no? No, por supuesto que no, pero trata de ser profesional. La transformación educativa es un proceso que se nutrió de muchas cosas que el país ya tenía, muchas cosas que se habían puesto sobre la mesa como necesarias para concretar, algunas que ya estaban concretadas, otras que fuimos concretando y algunas cosas nuevas e innovadoras. Y ese proceso se inició en el año 2020 y ha logrado plasmar en realidad un cambio curricular, esto es para entendernos, el cambio de los planes, los programas, qué se enseña, el para qué se enseña y el cómo con las metodologías de enseñanza, que es muy importante, un ayornamiento del sistema educativo a partir de una política curricular basada en el desarrollo de competencias. Luego una política docente, que también es muy importante, que hace honor a las mejores tradiciones del sistema educativo, esto es nuevas carreras de formación docente, profesionalización permanente y concursos. Había algunos cargos que hace 10 años, 11 años que no había concursos. Bueno, concursos, dar estabilidad, evitar la precariedad en las funciones, generando aquello de la comunidad de aprendizajes. Y la tercera línea que me gustaría decir, como un breve resumen, es la política de equidad, que nosotros como sistema educativo y más allá de los gobiernos hemos encontrado siempre en la educación un lugar donde justamente se generan mayores posibilidades para aquellos que menos tienen o que están en una situación de desventaja. Ejemplo, los comedores escolares que tienen más de 100 años
¿no? Unido al servicio educativo. Y ahí creo que aumentamos el tiempo completo o extensión del tiempo pedagógico en las escuelas, en los jardines. También lo llevamos y vamos a concretar en 61 centros de UTU y de secundaria, así como políticas vinculadas al acompañamiento docente, el aprendizaje de la matemática, de la lengua, con tutorías, con acompañamiento, con más maestros comunitarios, en fin, un conjunto de políticas estratégicas focalizado en los sectores de mayor vulnerabilidad y en un sector que a veces es el olvidado, que es donde muchos de nosotros venimos, que es la llamada clase media. Sí. Es aquel lugar que a veces queda en el medio del sándwich, entonces los que tienen, los que no tienen política focalizada y los del medio no tienen nada. Entonces en las escuelas de 4 horas, esa que fui yo, ahí pusimos acompañamientos, estrategias para que los chiquilines tuvieran mayores apoyos de los que tenían. ¿Y qué te queda por hacer? Al irte, dejar la posta, interinamente está Juan Gavito. ¿Con qué te quedás con ganas de, pucha, con esto no pude o no me dio el tiempo? No. Mujica había dicho educación, 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 y después reconoció, los sindicatos no me dejaron meter mucha mano. Bueno, en tu caso es muy distinto, pero encaraste esta transformación educativa, ahora enumeraste una serie de logros o cosas que están andando, Sí. pero ¿qué te queda en el debe? Esto no llegué a tener el tiempo. A ver, yo creo que hay una cosa que es bien importante a seguir avanzando, que es la extensión del tiempo pedagógico. Y para eso se requiere mayores recursos. Creo que hay que tener una mayor inversión en educación. Nosotros tuvimos inversión, pero los tiempos que a este gobierno le tocaron transitar afectaron esas circunstancias y hay que saberlo, ¿verdad? La pandemia, la sequía, la afectación de la recaudación, en fin, lo que todos ya sabemos. Entonces creo que hay que hacer una mayor profundización en lo que es la extensión del tiempo pedagógico. Está demostrado que los chiquilines no solo para que estén más tiempo en el centro educativo aprendiendo, que tienen que aprender, acompañándoles para que no se desvinculen, sino con otras prestaciones concomitantes, asociadas a lo educativo, la comida, la salud, el deporte, el acompañamiento familiar, en fin, todas esas cosas creo que debemos avanzar, además de seguir cambiando niveles educativos. Yo creo que tenemos que profundizar aún más los cambios en los bachilleratos, aunque hubo un cambio importante que lo hablaremos en su momento. Bien. ¿Y por qué el interés en ser precandidato del Partido Colorado? Bueno, por muchas cosas. En primer lugar, creo que es importante como país que nosotros continuemos con esta transformación educativa. La educación es la madre de todas las transformaciones y la concebimos como la base respecto de la cual pueden generarse otro conjunto de transformaciones que el país necesita para atender demandas importantes y dar lo que nosotros hemos llamado el salto al desarrollo. Y para eso creo que es fundamental asegurar la continuidad de la transformación. Creo que también es importante abordar otros temas, que el país ha avanzado, pero creo que hay que poner mayor foco en lo que tiene que ser la apertura comercial, la inserción internacional, darle mayores herramientas a los productos y a los servicios de este país en las distintas áreas, trabajar fuertemente por aquellas cuestiones que nos dan ventajas competitivas y ponerlas en valor, como la seguridad jurídica, los recursos naturales, abrir las puertas a la inversión, resulta importante. Resulta importante también este proceso de transformación y de cambio en la gestión que tuvimos en la educación y que hay que continuarlo, llevarlo al Estado. Creo que hay que optimizar mayormente el funcionamiento del Estado, porque nosotros tenemos diversas áreas que podemos mejorar la inversión pública que desde allí se realiza, ¿verdad? Recursos públicos que se destinan a educación, a todo lo que tiene que ver con las políticas sociales, trabajar mucho más articulada y coordinadamente, ¿no? Salud, educación, niñez, infancia, políticas sociales vinculadas a los sectores más vulnerables. Creo que ahí hay desafíos para seguir articulando y trabajando a nivel gubernamental. No hay politólogo, por lo menos no escuché a nadie que diga lo contrario. Los analistas políticos señalan que al Partido Colorado le está costando y le va a costar separarse del Partido Nacional, demostrar que son otra cosa, porque a lo largo de estos 4 años de gobierno ha estado muy mimetizado el Partido Nacional, el partido de gobierno. Distinto es el caso, por ejemplo, de Cabildo Abierto, ¿no? ¿Cómo va a ser ahora el Partido Colorado? ¿Cuál sería la estrategia para mostrar que son otra cosa?
que tienen otras sensibilidades, como le gusta decir a los políticos, que tienen otras preocupaciones y que no son todo lo mismo? Yo creo que nosotros integramos una coalición de gobierno y al momento de gobernar hemos hecho honor a algo que nos caracteriza como colorados y como vallistas, que es la ética y la responsabilidad republicana. Para nosotros primero está el gobierno, primero están los intereses del país y así hemos actuado. Sin perjuicio, en varios temas, nosotros hemos tenido una actuación destacada, ya sea a través de organismos públicos en los cuales mujeres y hombres de nuestro partido y de nuestro sector en particular han tenido responsabilidad. Pongo el ejemplo ANCAP, recibimos una empresa fundida, una empresa que ahora tiene logros destacados en varias de sus áreas de producción y de gestión. Puedo poner el ejemplo de lo que es el Ministerio de Ganadería. Todas las intervenciones que han habido ahí y han sido personas del Partido Colorado. Puedo poner el ejemplo en otras áreas. Y en el área legislativa. Adrián Peña en ambiente mismo, ¿no? Bueno, a ver, lo del propio Adrián es destacado. Crear un ministerio que no existía y a partir de ahí los basureros abiertos, el saneamiento que se comenzó a gestar y ayer se abrió la licitación para el interior del país, la inversión en lo que tiene que ver con el suministro de agua potable, que es una deuda que el país tenía y que ahora se presenta un proyecto en ese sentido. Todo viene de un ministerio que se gestó y de la mano de un destacado compañero como es Adrián Peña. Pero lo mismo en el campo legislativo. En el campo legislativo también resulta que hemos tenido proyectos de ley que han sido claros y con vocación social, que han permitido encontrar beneficios para las parejas que van a atenderse durante el tiempo de la gestación, para que puedan hacerlo, que hemos tenido otros proyectos que tratan temas como el de la eutanasia, que también es un tema de claro corte social, que se puede estar a favor o se puede estar en contra, pero es un tema que el mundo está discutiendo. Entonces yo creo Voy a pasar un chivo, próximo jueves 22:30, debate por la eutanasia en BTV. Seré curioso. Ope Pasqué y Álvaro Dastuve. Cierro paréntesis. Perfecto. Pero lo bueno, ¿sabés qué es? Es propiciar esos debates y poner temas que están en el mundo y que se discutan y que luego las mayorías resuelvan. Esta sociedad siempre se ha caracterizado por eso, por ser una adelantada a su época. Pero entonces creo que a través de las actuaciones en organismos de gobierno, a través de las actuaciones parlamentarias, nosotros tenemos un diferencial. Y tenemos un diferencial histórico, que es nuestro claro corte, enfoque, foco social, que lo tenemos de una vida. Y eso creo que tiene una herramienta y un instrumento que para nosotros es muy importante, que es el Estado. Por eso yo hablo, porque esa mediación entre la sociedad, el mundo privado, llamémosles de alguna manera, y la atención de los requerimientos y las desigualdades que la sociedad genera. Tiene un gran mediador, que es el Estado. Ese Estado benefactor, que es el articulador y el instrumento para el desarrollo política pública, en lo que nosotros creemos. Bien. Por eso también hablo de Estado cuando hablo de las cosas que hay que mejorar. Antonio. Hoy Checho le preguntaba por qué y para qué había decidido ser candidato. La pregunta mía es ¿cuándo decidió ser candidato? Y voy a decir por qué. A ver. Yo lo sigo en Twitter, somos bastante tuiteros, inclusive con mucho apoyo. Y ahí en el medio FENAPES hay como una... Y hay una crítica... Hay una crítica a que Robert Silva ha utilizado, digamos, su trabajo en el gobierno para candidatearse. Hay una crítica que está. Entonces, ¿qué le contestás a esas personas? Un político siempre tiene que estar en campaña. Ahora, hay un momento que dice, voy a ser candidato. Por un lado, hoy Carolina Cose dice, bueno, hay grupos que me obligaron a hacerlo, y por otro lado, hay otro estilo que es, yo quiero serlo. ¿Cuál es el tuyo y en qué momento decidiste ser candidato? Yo tengo 25 años en la educación, 25 años. Empecé militando en el gremio de estudiantes de la Facultad de Derecho, integré la Secretaría de Estudiantes, después fui consejero electo por mis compañeros de la facultad, y de ahí seguí, ¿no? Seguí, hasta después me postulé y seguí, y fui electo por los docentes, casi 7.000 docentes me acompañaron para ser consejero en el gobierno del Frente Amplio, el anterior.
O sea que tengo una vida dedicada a la educación. Y el haber llegado a este lugar, yo invito a que revisen lo que he venido diciendo durante mucho tiempo, me permitió, junto con un equipo formidable, con los colegas, porque es un órgano colegiado y porque tenemos equipos de diversa naturaleza, hacer lo que siempre sostuve que había que hacer. Las cosas que se han hecho en educación no es más, si ustedes repasan, lo que muchos de los que estamos en el gobierno de educación dijimos que había que hacer. Entonces, no es serio, por decirlo de alguna manera, sostener que uno llegó a un cargo después de 20 y pico de años para hacer política y para ser un candidato. Porque además, yo a las personas que dicen eso, les invito a que miren el plan de desarrollo educativo que nosotros presentamos el 31 de agosto de 2020 al Parlamento Nacional, donde ahí dijimos exactamente lo que íbamos a hacer. O sea que esto dista muchísimo de ser el preámbulo de una eventual candidatura. La candidatura surgió por diversas circunstancias, entre ellas mi firme convencimiento que este país no puede ir al pasado, no puede detener nuevamente una transformación educativa. La necesitamos. Y quienes lleguen al gobierno, y ojalá seamos nosotros, veamos lo que se está haciendo, las cosas que hay que arreglar, pero sigamos adelante. Y no volvamos atrás, y no querramos volver atrás, o no detengamos las cosas que se han hecho. Este país, yo se lo digo francamente, en el acuerdo o en el desacuerdo, no puede darse el lujo, no puede volver a pasar lo que pasó en el 2005-2006. Y por eso yo dije, bueno, yo me di cuenta, porque todos lo sabemos, ¿verdad?, que para cambiar la educación y desarrollar ese conjunto de transformaciones de las que hablamos, tiene que haber un gobierno que esté comprometido con ello, independientemente de la que se quiera hacer, pero tiene que haber un gobierno nacional. Esto trasciende la órbita del gobierno de la educación. Y por eso estoy en esta campaña. Si hace unos 20 días te preguntaba, me ibas a decir que estabas inhibido y no podías contestarme. Sí. Si te preguntaba por el caso Marcet, por el caso Astesiano, por las irregularidades en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, por el caso Penades, sus derivaciones y que hoy un legislador experimentado como Gustavo Penades esté imputado de 22 delitos sexuales. Y todo lo que hemos sabido del caso Marcet con varios ministros y viceministros eyectados de su cargo. ¿Cómo ves todos estos cargos como un precandidato de un partido histórico y socio de la coalición? Son situaciones todas diferentes, obviamente que ninguna querida. Obviamente que son situaciones que han puesto dificultades en la gestión de un gobierno, y eso hay que reconocerlo. Lo que uno rescata cuando todas esas cosas han pasado, las que tú mencionas, y me refiero exclusivamente a las que son de resorte institucional de gobierno, porque después hay un caso personal, Sí, ¿no?, que se actuó inmediatamente, y una cosa que a mí, incluso por deformación profesional, por ser abogado, reivindico, que es el libre accionar de la justicia, la plena vigencia del Estado de Derecho. Y acá también uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que se resuelve. Sí, sí. Pero actuó la justicia en todos los casos, se pronunció, condenó, está investigando entonces. O sigue actuando, claro. O sigue actuando, claro. Perfecto. Y después, lo otro que está bien y que yo lo comparto en el último caso que tú mencionas, es que se generó una situación política. Sí, claro. Y las crisis o situaciones políticas tienen que tener soluciones políticas. Y yo comparto lo que hizo el Poder Ejecutivo y lo que hizo el Presidente de la República cuando todo esto que se generó y quedaron al descubierto un error que generó otro error y todo lo que fue pasando, bueno, separó a las 5 personas que están involucradas. Una primera que ya se había separado por renuncia al principio, que es la ex subsecretaria, y luego, a partir de lo que ella informó, las restantes personas involucradas. O sea que creo, en resumen, hubo situaciones no deseadas, se actuó en consecuencia, lo más importante para mí que el Estado de Derecho y la institucionalidad funciona, y se han adoptado decisiones, y lo que fue de naturaleza política se resolvió. Bien. Ahora, si uno hace memoria, hay unos cuantos colorados que comenzaron el gobierno y fueron cayéndose del gabinete, ¿no? Pienso Carlos María Uriarte, que nunca quedó claro por qué. El caso del ex ministro de Turismo, Sí, Germán Cardoso, un caso que terminó en la justicia. Después la justicia laudó que él no tenía nada que ver, pero el caso de Adrián Peña, por su título, la vicecanciller Carolina H. Talvi nunca quedó claro tampoco. ¿Qué cosa? Talvi tampoco quedó claro. Bueno, Talvi que de un día para el otro dijo esto, la política no es lo mío, y se fue de Cancillería. ¿A qué atribuís? Digo, son muy distintos, ¿no? Son todos Pero todos
pertenecían al Partido Colorado. Y, digamos, hubo una sangría de gobernantes colorados. ¿Por qué pasó esto? Bueno, lo primero, cuando hubo recambio, yo dejo el caso de Ernesto, porque el caso de Ernesto creo que es distinto, es un tema personal. Yo lo hablé personalmente con él antes de que tomara la decisión. Era tu compañero de fórmula, de hecho. La fórmula del Partido Colorado en la última elección. O sea que eso lo dejo aparte, es un tema personal. Que generó lo que generó en el Partido Colorado, ¿no? Claro. Porque obviamente fue nuestro último candidato a presidente y 2 meses transcurrido el gobierno nos pasó lo que nos pasó. Pero eso es aparte. Los restantes creo que son situaciones diferentes también. En primer lugar, puede haber casos en donde en quien uno confió para una determinada función por distintas circunstancias. No quiere decir que se le quite la confianza, sino que quizás el perfil puede ser mejor para otra cosa y no donde está. Hay un cambio que puede acontecer. Y eso ha pasado en todos los gobiernos. Es decir, capaz que no sos tan bueno para ser director de X y sos mejor para ser director de XX. Entonces se genera un cambio. Y luego ahí están las dos situaciones, la de Germán Cardoso y la de Carolina, que son situaciones involucradas a hechos puntuales, que también creo que se actuó en consecuencia. También, si me preguntás, ¿es lo mejor? No, no es lo mejor. Pero es lo que pasó. Y en definitiva, creo que también uno mirando en perspectiva, tanto el gobierno como el Partido Colorado, cuando le tocó actuar, actuó bien. ¿Cuál es la mayor preocupación de los uruguayos como político? Ahora que vas a empezar además a recorrer el país y a hacer campaña fuerte, ¿no? Tengo entendido que mañana o pasado empezás a recorrer todo el país. ¿Cuál sentís que es hoy la principal preocupación de los uruguayos? Porque en 2019 no hacían falta esperar a las encuestas, estaba claro que era la seguridad. ¿Hoy por dónde pasa? ¿Pasa por la educación? ¿Pasa por un tema económico? La gira ya la comenzamos, tuvimos en Río Negro, Soriano, ayer un espectacular acto que me dejó la verdad que reconforta el alma, el acto de ayer en Canelones, porque ver tanta gente con tanta alegría, gente que uno no conocía y que va un lunes a las 7 de la tarde a Canelones de varios puntos del departamento, lo quiero agradecer públicamente a Adrián Peña, a toda la barra de Canelones que organizó. Locatario Adrián. Locatario anduvo muy bien, la verdad que son esas cosas que es como yo les digo en las reuniones, es puntapié inicial. Porque en esto de la actividad política hay que hacer muchas cosas, pero no nos olvidemos del cara a cara, del contacto con la gente. Porque yo te digo la verdad, en eso sería anticuado, pero para mí el estar al lado de las personas, el mirarse a los ojos, el hablar, para mí eso sigue siendo importante. Así que estamos en una gira y vamos a recorrer todo el país antes del 21 de diciembre. Yo creo que la seguridad sigue siendo un problema en este país. Creo que hemos mejorado respecto de los que estábamos, pero sigue siendo un problema. Y creo que en definitiva hay una estrategia de seguridad integral y preventiva que se convocó a todos los partidos políticos, lo cual valoro muy positivamente, y que ha establecido un conjunto de acciones posibles a desarrollar, involucrando a la sociedad, profesionalizando a la policía, estableciendo también determinadas potestades en otros organismos públicos, profesionalizando el monitoreo y la toma de datos, para la generación de estrategia y la generación de escenarios hipotéticos para intervenir y prevenir, que creo que es muy importante. Eso es bueno. Ahí nosotros en nuestro equipo lo integra Diego Sanjurjo, que es un poco el que lideró todo eso y a mí me parece algo positivo y bueno. Pero yo creo que hay un problema que a la gente le preocupa y mucho y con razón, que es el trabajo, el empleo. Yo el otro día iba llegando a casa y me encuentro con un funcionario, un contratado seguramente de UTE. Entonces me llamó por sorpresa porque estaba cambiando el medidor. Entonces le digo, ¿qué pasó? ¿Se rompió? ¿Por qué lo está cambiando? Y dice, no, mire, dice, lo que pasa es que ahora vienen estos, que son este tipo de medidores, que no precisan más que pase una persona a tomar el consumo, sino que nosotros lo programamos, cada determinada fecha remite a un lugar donde se hace todo. Yo digo, mire qué interesante lo que me está diciendo, un puesto de trabajo menos. Entonces el hombre me mira y me dice, ¿me va a contar a mí? Dice que yo con la edad que tengo tuve que empezar a estudiar tecnología y aprender otras cosas para poder instalar este medidor, para poder en definitiva saber programarlo y no perder el trabajo. En lo que hacía antes tuve que reciclarme para hacer esto. Y creo que ese es el gran desafío. Y que nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un mundo que al momento que nos genera oportunidades nos amenaza
en determinados contextos y si con no, que lo determinadas digan las profesiones. cajeras de supermercado. Bueno, las cajeras de Los porteros supermercado. de- Mirá, los porteros pero de el edificios, otro día, y podríamos seguir. el otro día fui a un lugar donde había un predio enorme, ¿no? Digo, qué lindo el pasto, cómo lo tienen cortado. Digo, esto, ¿cada cuánto viene la persona a cortar o los jardineros? Y dicen, no, compramos, y fueron y me mostraron estos que son inteligentes, estas cortadoras que cortan solo, cada tanto las programamos bien, donde se termina el pasto, automáticamente tiene sensores, ¿va? Y está impecable. Y después ponemos los regadores. O sea, hay una sustitución del trabajo de la gente. Entonces, ¿eso con qué se combate? Diciendo no la tecnología. No. Formándonos, estudiando, capacitándonos. Para nuevos reinventándonos, empleos, muchos de los para cuales todavía no existen. Claro, para nuevos empleos. Hay un estudio que dice que el 60% de los empleos en determinado tiempo desaparecen. Sí, Ignacio Muncho en Ceres ha divulgado. Exacto, Ignacio ha estudiado el tema Sí, también sí. y creo que es una cosa importante y yo creo que ahí tiene que ser un... ¿Y cómo donde- está el país en eso? Bueno, nosotros venimos mejorando notoriamente, ¿verdad? Hemos recuperado los puestos de trabajo perdidos, hemos creado más puestos de trabajo, pero ustedes si se ponen a analizar los datos de la empleabilidad, ustedes van a ver que hay lugares donde nosotros tenemos desempleo cero, pero es más, no podemos cubrir la demanda. Incluso cuando ustedes hablan con el sector de la tecnología o vinculado principalmente a la tecnología, pero a la innovación también, muchos emprendimientos o empresas, dice llanamente, empresas quieren instalarse en el país y no pueden. Yo digo, con la reserva del caso, en el sentido de que no puedo mencionar, pero una empresa determinada iba a instalarse en un complejo industrial de este país y dijo, bueno, necesito tanta cantidad de programadores y no los tenemos. Entonces, por eso, desde el sistema educativo, y aprovecho, Ciencias de la Computación con Ceibal para 10.000 estudiantes dando computadoras, que empezamos este año, porque hay que preparar a los que están saliendo y formándose en el sistema educativo, pero también a los que están integrando nuestra sociedad, que tienen que reciclarse y reinventarse. Entonces, la pregunta es... Hemos generado más puestos de trabajo, creo que tenemos que generar más puestos de trabajo, pero no basta solo con generar puestos de trabajo. Hay que capacitar y formar a la gente para que pueda ocupar esos lugares que se generan. Entonces creo que ahí tenemos un gran desafío y como país tenemos que saber que hay una cosa que para mí es fundamental, que yo a veces lo hablo con la gente y te miran y te dicen, pero a mí acá, me dijo el otro día una señora, se dice, pero a mí acá, ¿en qué me afecta eso que usted habló de la apertura de los comercios, de abrirnos al mundo internacional? Digo, no, ¿sabe por qué afecta? Porque mire, si nosotros no defendemos nuestras actividades de producción, nuestras actividades productivas, nuestras empresas, incluso nuestros servicios, no solo para abrir y tener condiciones competitivas en el mundo. Cuando ustedes ven el principal rubro de exportación, por lo menos hasta este año, porque dice que el año que viene, según Ceres, pasa a ser la forestación, pero la carne bovina, bueno, ustedes ahí se dan cuenta que las condiciones de competencia que tenemos para llegar a determinados mercados, Japón, el mundo asiático, son terriblemente desventajosas con países como Nueva Zelanda, Australia y otros que tienen tratados de libre comercio firmados. Entonces pagamos aranceles. Entonces la señora me dice, ¿qué son los aranceles? Son los impuestos. Entonces hay un encarecimiento, entonces eso hace o que no tengamos mercado, o que si tenemos repercuta en lo que puede quedar acá en el país, ya sea en cantidad de empleos, en cantidad de producción, etcétera. Entonces, el abrirnos al mundo implica colocar productos uruguayos y no como lamentablemente nos está pasando, que cada vez es un tema que tenemos que analizarlo como país, que se nos van. Los más capacitados, los que más se forman, muchas veces se nos van. Entonces, Fuga de imagínense cerebro. la situación que nosotros tenemos en este país, que estamos trabajando, y no solo de ahora, se viene trabajando, ¿no? Pero digo, los que están más formados y tienen más oportunidades o consiguen beca, se van y en su enorme mayoría, no tengo el dato exacto, no vuelven. Y los que están acá, que están en situación de mayor desventaja, nosotros tenemos complejidades varias. En lectura, en escritura, Razonamiento. sí, claro, lectura, escritura, matemática, lógica, sí, razonamiento, comprensión. comprensión. Y hoy por hoy, si vos no sabés leer, no sabés escribir, no tenés posibilidad de expresarte oralmente medianamente bien, sos la primera traba y la primera exclusión que tenés en esta ¿Y sociedad. eso por qué se fue destruyendo? Hoy tenemos jóvenes, acá tenemos un liceo, que paras en la puerta y preguntás 2 o 3 cosas fundamentales y no las saben. Y tienen un léxico que ronda las 300 palabras no más. No más de eso. ¿Cómo nos deterioramos tanto como país en eso? Te agrego una cosa porque la viví, pero va de la mano de lo Yo que los dice escucho Bambino. todos. Cuando yo salgo de la radio y me vengo caminando por una cuestión de que me gusta venir caminando y paso por 3 liceos públicos cuando vengo.
no los puedo escuchar hablar. Bueno, yo voy a decir algo para provocar tu respuesta. Desde los temas que tratan, hasta repito, ese léxico tan acostado que no tiene más de 300 palabras. Para provocar tu respuesta, Robert, voy a sumar algo a lo que dice Bambino. Hicimos un ejercicio en Santo y Seña cuando yo estaba. Yo me fui a la salida de 3 o 4 liceos de Montevideo bien distintos, clase alta, clase media, clase baja, con preguntas y fotos y carteles. Nadie sabía en ese momento quién era Hugo Chávez, creo que estaba vivo Chávez, pero todos sabían quién era Aníbal Pachano. Nadie sabía quién era, no sé, el presidente de Argentina, o muy pocos, pero todos sabían quién era la vedette de moda que estaba haciendo lío en el Bailando. Sí, sí. Es un poco lo que está diciendo Bambino. La pregunta es, me sumo a lo que dice Bambi para provocar más allá. Tú iniciaste una transformación educativa. ¿Dentro de cuántos años se puede ver un cambio en la educación del país? Porque es un proceso, ¿no? Lleva tiempo. Es un proceso y sin perjuicio yo creo que hay que hacer intervenciones. Pero lo primero, yo creo que hay un cambio de contexto que no es lo mismo en la época nuestra, con las diferencias de edades que podamos tener. Todo ha venido cambiando, hay una sociedad donde hay mucho más interconexión, donde la noticia está al instante, una sociedad del titular, del segundo, donde se van pasando las cosas. La inmediatez, esa es la palabra que no me salía, correctísimo, la inmediatez. Es una sociedad de la inmediatez. Entonces, creo que nosotros como sociedad y a su vez como sistema educativo y nosotros como padres, debemos de adecuarnos a esa circunstancia. Y creo que en el proceso de aprendizaje de los jóvenes tenemos que involucrar esa realidad. Por eso yo personalmente siempre fui un enemigo cuando te dicen, no, el celular no. El celular sí, administrado correctamente. En un aula donde en definitiva vos lográs una cosa que hoy por hoy es cada vez más difícil, que es que el estudiante sea protagonista de su aprendizaje. Entonces, si él utiliza una herramienta que la utiliza para divertirse, el desafío mío como docente es que la utilice para aprender. Y para aprender a través de cosas que le motiven. Yo puedo aprender quién es el presidente de Argentina, poniendo tu ejemplo, estudiando la realidad del Bailando. Entonces, a partir de ahí digo, bueno, el Bailando, la actriz, bueno, están ubicados en tal que país. Esto sea interesante. Claro. Mira, yo lo hablaba, salvando la distancia, lo hablaba con un técnico de fútbol que dirigía las selecciones juveniles uruguayas. Entonces, claro, él no podía decirle a los chicos, llegaban al Complejo Celeste, decir, dejen todos los celulares en la... No. Entonces, ¿qué hacía? A cada uno le ponía un ejemplo diferente. Mira, vos sos zaguero. Estas son las indicaciones que te pido mañana. Por favor, explícame qué fue lo que te... O sea, utilizó la herramienta del celular para que el chico dijera, mirá, este botón no deja usar el celular de repente en el medio de una charla. Lo utilizó. Y yo veo que eso de repente cuesta hacerlo. Nos cuesta a nosotros, y me pongo en primer lugar, como docente, porque quizás es mucho más fácil estar frente a una clase con los apuntes que tengo hace mucho tiempo, repitiendo lo que leí hace mucho tiempo, los alumnos individualmente en un banco tomando nota, y una vez, en forma aislada cada uno, y una vez por mes les hago un escrito y después yo lo corrijo y le devuelvo la nota. Eso es más fácil que trabajar articulada y coordinadamente entre varias disciplinas, propiciar el trabajo grupal, la resolución de problemas a través de proyectos, entre otras cosas. Se complejiza. Hay muchísimo, la enorme mayoría de los docentes lo realizan. Quiero ser claro y justo con los docentes. Pero también hay una estrategia de que no, como yo lo digo en la transformación educativa que propiciamos eso, no puede ni debe quedar librado a la voluntad del docente. Es una política pública que todos tienen que trabajar de esa manera. El tiempo, bueno, mira, yo creo que hay cosas de corto plazo que ya se están empezando a dar resultados. Yo te voy a decir un ejemplo. Nosotros pusimos estrategias de acompañamiento, fuimos a la búsqueda, por ejemplo, de los chiquilines que les quedaban 2 materias. Hay una cantidad de chiquilines, por ejemplo, que les quedan 2 materias por terminar el liceo. Entonces fuimos a buscarlos. Porque hoy los sistemas de información que tenemos, la generación te permite saber, fulano de tal, cédula tal, está en tal lado, fue a tal liceo. Le mandamos los listados a los liceos y les dijimos, miren, tienen todos estos estudiantes que le quedan 2 materias o una. Vayan tras ellos y vamos a ponerle tutoría para que terminen el liceo. Entre otras cuestiones de acompañamiento, de tutorías, de darles tutorías virtuales para ayudarlos a preparar los exámenes y
por primera vez el país está superando el 50% de egreso entre 21 y 23, 24 años, según la encuesta continua hogares. Y secundaria por primera vez pasó el 60% de egreso. Es decir, hay medidas estratégicas que se pueden tomar en determinados momentos que tienen un impacto inmediato. Y hay otras de más largo aliento. Lo que vos decías del aprendizaje de herramientas fundamentales, bueno, tiene más largo aliento, la consolidación de un nuevo plan, de nuevos programas, todo eso es de más largo aliento. Pero como todo en la vida, las cosas tienen que comenzar. Y yo soy convencido que hemos comenzado. Está bien. Sí, tiene que ver con esto que acabas de mencionar. El presidente del Frente Amplio viene diciendo ya desde hace 2 años que el modelo fracasó. En educación. Yo creo que todas las variables vamos a comparar desde que inició el gobierno hasta que terminó. Las pruebas PISA fueron una variable importante para decir que éramos de lo peor que habíamos llegado a lo más bajo. Hoy por hoy, en las estadísticas de educación, si tenemos que comparar algunas variables, ¿cómo estamos? Bueno, estamos mejor, por ejemplo, en egreso, estamos igual a pesar de la pandemia, porque algunos lamentablemente, incluido el presidente del Frente Amplio y algunos otros actores del partido de oposición, salieron a decir, bueno, los aprendizajes se afectaron, en la última evaluación del INEE se ve, y yo les voy a decir, Uruguay es de los pocos países en el mundo que no varió estadísticamente sus aprendizajes a la baja como pasó en todo el mundo, porque acá hay algunas personas que se olvidan que tuvimos 2 años de pandemia, y que en esos 2 años de pandemia, a pesar del periodo de cuarentena y de la oposición sistemática que tuvimos en educación de algunos sindicatos en particular, nosotros abrimos las escuelas igual y hoy nos reconocen en el mundo porque fuimos en América Latina los que menos días de clase perdimos. Entonces, esas cosas impactaron. Entonces, estamos mejor en egreso, estamos igual en aprendizaje a pesar de la situación que teníamos y estamos desarrollando estrategias para cambiar. Hicimos un cambio para mejorar, hicimos un cambio en la política curricular que el país lo venía discutiendo desde hace muchísimo tiempo y no lo había logrado y lo hicimos. Tenemos 5 carreras nuevas de formación en educación para maestros, profesores, con el reconocimiento universitario que el país reclamaba de hace muchísimo tiempo. Y en definitiva creo que hay una propuesta integral de cambio educativo que nos permitirá seguir adelante incluso con otros cambios que haya que hacer a futuro. Bien, tengo la última, Jorge Robinsky me pidió la bola. Jorge. Encantado, Robert. Un gusto. Yo tenía una pregunta, le dije a Checho en el comienzo de la entrevista, y esto tengo que decirlo. Si no digo lo que estoy sintiendo en este momento, no sería yo. Quedé enganchado en la entrevista, totalmente enganchado. Es decir, debo tener preguntas, pero la pregunta original se me desarmó en la medida que se fue desarrollando el tema. Uruguay, perdóname esta introducción, quizá un poquito largo, pero hablo con 30 años más que tú. Es decir, entonces hice toda una carrera universitaria en un país, el Uruguay, en la cual históricamente la cultura, la educación, formaba parte de todos los gobiernos. Es decir, desde Varela hasta el presente, todos hablan de la importancia que tiene la educación en Uruguay. Eso no pasa en todos los países del mundo, no es así. Que uno cree que está así, no es. Pero hay algo que te escucho con atención, con mucha atención, y me pregunto, tú eres del Partido Colorado, vallista, espero no equivocarme, 100 años de historia de gobierno en nuestro país, avanzado en muchos sentidos porque la socialdemocracia tiene un pilar en la historia de nuestro país, o sea, la preocupación por el tema de los sumergidos, para decirlo de alguna manera. ¿Y por qué el Partido Colorado llega a esta situación teniendo esa historia detrás, esa presencia en el mando? ¿Por qué llega a esta mínima expresión? Cuando sus propios militantes, tú eres uno de ellos, tienen tan claro aparentemente los temas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pasó la crisis de 2002. No, sin duda. A ver, yo creo que nosotros somos
sin ofender a nadie, cómo los grandes cuadros, cada uno tiene su gran cuadro. En el Uruguay, por cantidad El mío Liverpool. de hinchas, Peñarol. Peñarol, Nacional, son los cuadros que En tienen más ese hinchas. orden. Pero yo soy de Tacuarembó Fútbol Club, por ejemplo. Desde la Villa del Cerro, mirando Muy bien, hacia la muy bien. ciudad. Cada uno de esos cuadros, y bueno, cada uno de nuestros cuadros de fútbol, los que nosotros consideramos grandes, podemos tener momentos mejores y peores. Yo siempre me acuerdo cuando era gurí, que no tan gurí, cuando River Plate descendió. ¿Te acordás que vos decías en Argentina? Sí, pero un coloso, un grande, como Sí. descendió y se fue a la B y después volvió. Y bueno, y creo salió campeón de América. que el Partido Colorado, que es uno de los partidos fundacionales de este país, tuvo diversas situaciones. Comparto lo que tú decís, lo creo firmemente. Lo creo firmemente porque conversé incluso alguna vez con el presidente Jorge Valle. Hay un muy buen libro que hace el raconto de todo lo que pasó con los días contados de Paulillo, y ahí demuestra a cabalidad que muchas veces se le dijo al presidente del momento, pero si adoptamos esta decisión vamos a perder las elecciones, vamos a perder miles de votos, cientos de miles de votos, y yo estoy para defender la República y no los votos. Entonces, en definitiva, el Partido Colorado soportó la peor crisis económica estando en el gobierno Y y todavía obviamente sigue pagando el no ha costo. podido recuperarse. Y después otra cosa que le voy a decir, haciéndome cargo. Nosotros tuvimos situaciones complejas de personas muy valiosas que le dieron mucho al partido, como Pedro Bordaberry, que estando en los lugares que estaba y teniendo el protagonismo que estuvo, resolvió seguir siendo senador, pero no volver a ser candidato, dejar la política. Y luego tuvimos el último tropezón de Ernesto. Entonces, Cuando aparece un líder carismático hay que- una realidad que afecta al partido. Entonces, ¿qué le pasó a este Partido Colorado? Que yo, con mucho respeto, también voy a decir. Yo recorro el país, voy a acto y soy colorado militante de toda la vida. No somos el 4%. Eso les aseguro, ¿no? Se los aseguro, porque 4% son 80.000. No somos, porque tenemos una estructura en todo el país. Sin perjuicio, sí, reconozco, estamos en una situación complicada y hay que salir a remarla de abajo como sale nuestro proyecto. Crece es un proyecto, es una fuerza transformadora que lo que nosotros decimos es nos impulsamos desde Ciudadanos, sector al cual pertenecemos muchos de nosotros, para tener, en definitiva, el acercamiento de otras agrupaciones y abrir el espectro político a gente que no vota al Partido Colorado. Porque además ustedes, que son personas informadas, saben que hay en más o menos el 50% de gente que no se siente identificada con un partido, que vota un proyecto y que vota a las personas que van a llevar ese proyecto adelante. Entonces nosotros estamos con el firme propósito, tenemos un equipo formidable. Hoy tuve reunión de mañana con varios de ellos, que combina experiencia con juventud, que combina lo técnico con lo político. Tenemos gente en distintas áreas de la vida nacional que pide cancha, que ya la tuvo en este gobierno, que la va a tener a futuro. Entonces, creo que nosotros vamos a presentar un muy Comiencen buen en marzo proyecto, de 2020. que tenemos en definitiva también la posibilidad de liderar ese conjunto de personas. Y bueno, y estamos confiados de convencer a la mayor cantidad de personas posible para que nos acompañen y recuperar a este Partido Colorado con una cosa que es fundamental también. Un partido tiene que trabajar para la elección, que es la forma en cuando la gente confía y de expresión y de obtención de cargo. Y después pero para gobernar. claro, y después para gobernar y la vida. Eso nos enseñó don Pepe a nosotros. A ver, está la vida, no don Pepe Valle, Era el chiste, Pepe era del- chiste. Don Pepe Era Valle. para ver cómo reaccionaba. Don Pepe nos enseñó una cosa que es muy importante. Miren, tiene que haber siempre que alimenta la vida republicana y de gobierno, pero también es fermental para la vida de un partido político como tiene que ser, que es la vida interna. Las estructuras de gobierno que funcionen, el diálogo con las personas, la existencia de los comités. Eso todo lo aprendimos nosotros. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que retomar mucho de eso sin descuidar, como lo hemos hecho hasta ahora, lo que es la función de gobierno. Voy a complementarles algo que dijo recién Robert Silva. En el periodo de Jorge Valle, yo trabajaba en presidencia. Jorge Valle tenía prohibido a los directores de proyectos que estaban trabajando en lo social hacer publicidad de ello, de ir a los medios, porque se consideraba que el apoyo social no debería ser publicitado. Y eso venía de periodos anteriores. Digo esto porque todo cambió. Y eso, y apoyos que vi, y proyectos del Banco Interamericano de Naciones Unidas que estaban focalizadas muchos millones en lo social, no se divulgaba. Estaba prohibido divulgarlo. Se concebía que cuando el gobierno tenía que apoyar lo social, no tenía que ser publicitado. Yo creo que era un error, hoy por hoy visto, pero quiero comentárselo porque lo viví.
lo viví en Sí, carne sí. propia como un diferente estilo. Y bueno, lo que dijo al principio, nosotros trabajamos para hacer lo que teníamos que hacer, para no haciendo de alguna manera alaraca de lo que hacemos, sino por la República. Sí, Esto sí, es un así hecho. debe ser y en definitiva creo que eso debe orientar nuestro accionar futuro. Robert, gracias por esta charla en Buscadores. Gracias a ustedes por la oportunidad siempre.